Después de apagar el teléfono, miré la pulsera en mi muñeca, la misma que el hombre en la foto de ella llevaba puesta, y sentí una ola de asco. Arranqué la pulsera de mi brazo y la tiré directamente a la basura sin mirar atrás. Mi teléfono, en el bolsillo, vibraba sin cesar. Era Damián Ramírez llamando. Su voz estaba cargada de impaciencia. Es muy tarde. ¿Qué haces aún fuera? Permanecí en silencio. Él siguió hablando sin parar. ¿De verdad necesitas dejar de pasar tanto tiempo con esas amigas tuyas? ¿Están influyendo en ti? Y por cierto, Leticia no tiene familia en este país. Es solo una chica. No puedo dejarla sola de noche. Todo es por seguridad. Deja de pensar tanto. Pensé, podría estar en peligro por estar sola de noche. ¿Y yo qué? Apreté el teléfono, sintiendo como mis nudillos se ponían blancos. Lo interrumpí. Damián, te esperé afuera del restaurante con vista al río toda la noche. Damián se quedó en silencio por un momento. Su tono sonaba algo culpable. Quédate ahí. Iré de inmediato. El viento helado del invierno me envolvió, haciéndome temblar incontrolablemente bajo el dobladillo de mi vestido. Pasó toda una hora. Estaba acurrucada bajo el alero afuera del restaurante, con las manos rojas y entumecidas por el frío. Pero mi corazón estaba aún más congelado. Al final, fue mi mejor amiga, Sofía Alarcón, quien vino a recogerme. En el camino de regreso, maldijo a Damián, llamándolo de todas las formas posibles. Yo no respondí. Solo me apoyé cansada contra la puerta del auto. Pensar en Damián y en nuestros 3 años de matrimonio me llenaba de agotamiento y asco. Justo entonces, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un mensaje de Leticia Espinosa. Sus palabras estaban llenas de provocación. Si me ruegas, quizás permita que Damián te recoja. Luego, envió una foto. En ella, Damián estaba haciendo la cama para ella en un hotel. Inmediatamente la bloqueé en WhatsApp. Después de pensarlo un momento, también bloqueé el número de Damián. Me quedé en casa de Sofía hasta el mediodía del día siguiente. Cuando regresé, encontré a Damián sentado en el sofá, fumando. En cuanto me vio, estalló, su tono lleno de irritación. ¿Dónde diablos estabas? ¿Ahora te quedas fuera toda la noche? ¿No te dije que me esperaras en el restaurante? ¿Por qué estabas deambulando tan tarde en la noche? Eres tan irresponsable. Verlo apagar su cigarrillo me llenó de aún más frustración. Odiaba el olor a humo. Damián se negaba a dejar de fumar, así que incluso en invierno, nuestras ventanas siempre estaban medio abiertas para ventilar. Cada vez que lo veía fumar, intentaba evitarlo, pero ahora ya no estaba dispuesta a retroceder. Caminé hasta la ventana después de cambiarme los zapatos y la abrí de par en par. Una ráfaga fría me golpeó, helándome el cuello, pero no me importó. Dije con calma, pasaste la noche en un hotel. ¿De verdad te importa dónde dormí yo? Damián se congeló. Luego, de repente, se levantó, frunciendo el ceño profundamente. Carla, ¿de qué tonterías estás hablando? Le prometí al señor Espinosa en su lecho de muerte que cuidaría de Leticia. Solo la estaba recogiendo anoche. Cumples años cada año. Puedo compensártelo la próxima vez. ¿Es realmente necesario que guardes rencor contra una chica joven? Al levantarse, su pie golpeó la mesa de centro y el cenicero se cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. La habitación cayó en un extraño y tenso silencio. Fue entonces cuando noté la tenue marca de amor medio oculta bajo el cuello de su camisa blanca. Parpadeé, sintiendo una tormenta de emociones brotar dentro de mí. Pensé, ¿alguna vez consideró mis sentimientos usando la camisa que elegí cuidadosamente para él mientras hacía eso con Leticia en un hotel? Comprendí que la reserva en el restaurante con vista al río era su manera de darle la bienvenida a Leticia. Incluso los 99 girasoles eran para ella. Bajé la mirada, los fragmentos de vidrio reflejando un doloroso destello en mis ojos. Me di cuenta de que había estado engañándome todo este tiempo. En ese momento, supe que no habría futuro para Damián y para mí. Nuestra relación era como esos pedazos de vidrio rotos esparcidos por el suelo. Una vez destrozados, no había vuelta atrás. Levanté la cabeza, mirando ese rostro que era tanto familiar como totalmente desconocido para mí, y dije, Damián, vamos a divorciarnos. Carla, en serio no hay nada entre Leticia y yo. ¿Puedes por favor creerme? El tono de Damián se suavizó mientras intentaba tomarme del brazo. Solo estaba tan preocupado por ti. Te busqué toda la noche temiendo que algo pudiera haberte pasado. Di un paso atrás, esquivando su mano. Sus palabras me parecían vacías. Me dirigí al cajón para buscar mi identificación, pero noté que mi caja de joyas había sido movida. Mi corazón se hundió. Al abrirla, la encontré vacía. Ese collar había sido el regalo de bodas de mi madre, su único recuerdo para mí. Su significado era insustituible. Con la voz temblorosa, le pregunté a Damián, ¿dónde está mi collar? Pareció notar el enrojecimiento de mis ojos y mi expresión de angustia. Apretó los labios, luciendo incómodo. Leticia dijo que tenía una reunión importante hoy y no quería parecer descuidada, así que le presté el collar. Pero no te preocupes, le dije que lo devolviera justo después de la reunión. Ella prometió que no lo dañaría. Apenas terminó de hablar, el teléfono de Damián sonó. El tono de llamada era distinto. Antes, estaba reservado solo para mí, pero ahora la identificación de la llamada mostraba que era Leticia. Damián, perdí el collar que me diste, lo siento mucho. La voz llorosa de Leticia se escuchó a través de la línea. Mis ojos se abrieron y sentí que mi sangre se enfriaba. La voz de Damián se tensó de preocupación. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás ahora? Yo estaba afuera y unos tipos me bloquearon el camino. Estaba tan asustada, Damián. Envíame tu ubicación. Iré de inmediato. Ya se dirigía hacia la puerta tan apresurado que se puso zapatos de diferentes pares. Parecía haberse olvidado completamente de mí. Pasé por su hombro, dirigiéndome al ascensor. Iré contigo. Damián se congeló por un momento, luego frunció el ceño y caminó hacia mí. Te dije que no hay nada entre Leticia y yo. ¿No puedes darme un poco de espacio personal? Entré al ascensor sin decir una palabra, mirando su expresión de reproche, sintiéndome completamente
completamente entumecida por dentro. Voy a recuperar mi collar. Damian se dio cuenta de que me había malinterpretado. Abrió la boca como si quisiera explicar, pero ya no estaba dispuesta a escuchar. Viajamos en silencio. Varias veces me miró, pero al final no dijo nada. Ya no me importaba. Cuando llegamos al lugar, Leticia corrió hacia los brazos de Damian. Su pálido rostro estaba marcado por lágrimas, su cabello ligeramente despeinado, su voz rebosaba dulzura. Damian, al fin estás aquí. Pensé que nunca te volvería a ver. No me vio sentada en el auto, o tal vez simplemente no le importaba. Un oficial de policía se acercó desde cerca. Así que, ¿es usted su esposo? ¿Verdad? Trate de no dejarla caminar sola por áreas desiertas de noche. Solo firme aquí. Damian le agradeció repetidamente, una mano acariciando la espalda de Leticia mientras la otra tomaba la pluma para firmar. De repente, recordé los primeros días de nuestro matrimonio, cuando una noche trabajé hasta tarde y fui acorralada por unos matones en mi camino a casa. Aterrorizada, llamé a Damian solo para encontrarlo actuando en la ceremonia de graduación de Leticia. Escuchando mis sollozos, no mostró ni una pizca de preocupación. En su lugar, me dijo que ningún hombre se interesaría en mí. Colgó antes de que siquiera terminara de hablar. Más tarde, cuando la policía me escoltó a casa, me dijeron lo mismo que el oficial le acababa de decir a Damian. Pero Damian no me consoló. En cambio, me regañó duramente. Dijo, no espero que ganes la vida. Sería mejor que pasaras tu tiempo manteniendo la casa limpia en lugar de trabajar hasta tarde. Había pensado que cuando Leticia se fuera del país, nuestro matrimonio se volvería gradualmente pacífico y feliz. Pero resultó que estos últimos 3 años no habían sido más que un sueño. Ahora que el sueño había terminado, era hora de ponerle fin. Abrí la puerta del auto, ignorando a la pareja abrazada, y hablé con una voz fría y clara. Oficial, me gustaría reportar un robo. Alguien engañó a mi marido para que robara mi collar. Ese collar era una pieza de subasta valorada en $1 millón, lo cual debería ser suficiente para abrir un caso. En cuanto terminé, Damian me miró con asombro. En los 3 años de nuestro matrimonio, siempre había sido obediente y complaciente con él, nunca desafiándolo. Pero ahora había expuesto su relación con Leticia justo ahí, denunciándolo en el acto. Para mí, él ya no era importante. No solo tomaría acciones legales contra él, sino que también recuperaría todo lo que me pertenecía. Después de ese momento tan decisivo, sentí una calma extraña. Damian me miraba incrédulo, como si no pudiera entender cómo aquella mujer, a quien había manipulado y menospreciado por tanto tiempo, estuviera de pie frente a él, dispuesta a desmoronar su vida cuidadosamente construida sobre mentiras. Inspiré profundo, sin apartar mi mirada de la suya, mientras él trataba de recuperar la compostura. «¿Estás bromeando, verdad?», preguntó. Su tono oscilaba entre el asombro y la ira. Negué con la cabeza, manteniendo un semblante sereno, aunque por dentro una mezcla de dolor y furia hervía bajo mi piel. «No es una broma, Damian. No solo voy a divorciarme de ti, te demandaré por el robo de mi collar y me aseguraré de que el mundo sepa exactamente quién eres». Él se llevó una mano a la frente, como si de repente todo el peso de la situación lo golpeara. Intentó acercarse a mí, con un toque de desesperación en su voz. «Carla, estás exagerando. Fue solo un collar. Leticia lo necesitaba. ¿Por qué haces esto tan grande? Te lo devolveré. Es solo un malentendido». Sentí un nudo en el estómago. Ese collar no era solo una joya. Era el último recuerdo que me quedaba de mi madre, quien me lo regaló el día de mi boda con la esperanza de que esa unión significara algo puro, algo verdadero. Pero ahora, el significado de ese collar estaba manchado con la traición de Damian. «No es solo un collar, Damian. Es el recuerdo de mi madre. ¿Lo entiendes?», dije, y mi voz se quebró un poco, aunque no quería mostrar debilidad frente a él. «Y tú lo diste como si fuera un objeto cualquiera, sin importar lo que significaba para mí». Damian intentó replicar, pero su teléfono vibró y al mirar la pantalla, vi el nombre de Leticia brillando en letras frías y metálicas. No pude evitar reírme amargamente. Esa llamada era el recordatorio de cuánto había cambiado en nuestra relación y de cuánto yo había permitido, ignorando los indicios para no enfrentar la dolorosa realidad. Sin mirarlo más, me dirigí al dormitorio. Mis pasos resonaban en el silencio tenso de la casa. Cada rincón parecía impregnado de recuerdos, y cada uno de esos recuerdos ahora me parecía una cruel broma del destino. Abrí el cajón donde solía guardar mis cosas más queridas, y sentí un vacío desgarrador al ver la caja de joyas vacía. Ese collar había sido mi refugio en momentos difíciles. Ahora, el dolor de su pérdida simbolizaba también la pérdida de mi confianza en Damian. Regresé al salón donde él me observaba, confundido y enfurecido al mismo tiempo. Intentaba mostrar calma, pero yo podía ver el nerviosismo en su mirada. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no tendría marcha atrás. «Voy a iniciar el proceso de divorcio inmediatamente y me aseguraré de que todos sepan cómo jugaste con mi vida». El tono de mi voz era firme y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, recuperaba mi fuerza. «Además, Damian, voy a recuperar cada centavo, cada momento y cada pedazo de dignidad que me quitaste». Damian intentó suavizar su tono, pero su rostro reflejaba la desesperación que sentía. «Carla, escúchame. Podemos resolver esto. Solo fue un error. Déjame explicarte». Lo interrumpí, ya cansada de sus excusas. «No hay nada que explicar, Damian. Ya me mentiste suficientes veces». Giré sobre mis talones y salí de la casa. El aire frío de la noche me envolvió, pero esa vez no me sentí sola ni vulnerable. Mientras caminaba hacia el auto de mi amiga Sofía, que me había esperado pacientemente en la entrada, sentí que cada paso me acercaba más a la libertad y menos a los grilletes emocionales que Damian había puesto en mí. Sofía me miró en silencio mientras subía al auto. Su rostro reflejaba tanto compasión como furia por lo que había descubierto
descubierto sobre Damian. Sin embargo, no hizo preguntas. Sabía que en ese momento lo que más necesitaba era su presencia tranquila y constante. Durante el trayecto, mis pensamientos iban y venían entre la nostalgia por lo que una vez creí tener y la determinación de destruir las mentiras que me envolvieron. Damian siempre se había jactado de su influencia en los círculos sociales y en su empresa, pero yo sabía que en el momento en que su verdadera cara saliera a la luz, no quedaría nada de esa imagen impecable que tanto cuidaba. Al llegar al departamento de Sofía, el silencio de la noche se tornó en un consuelo inesperado. Me dejé caer en el sofá y finalmente dejé que las lágrimas corrieran, no por tristeza, sino por la liberación que significaba dejar atrás ese peso. Esa noche me prometí que, a partir de ese momento, cada paso que diera sería en dirección a una vida sin Damian. A la mañana siguiente, el primer rayo de sol iluminó mi decisión. Buscaría al mejor abogado y prepararía una demanda que revelara cada detalle oscuro de Damian, su traición, su engaño y, sobre todo, la burla que había hecho de mis sentimientos serían expuestos ante todos. Con el teléfono en la mano, respiré hondo y marqué el número de un reconocido abogado que me había recomendado Sofía. Cuando respondió, le expliqué brevemente mi situación y él, con tono profesional, me aseguró que tendría todo el apoyo necesario para enfrentar a Damian. Después de la llamada, sentí una renovada sensación de poder. Me dirigí al espejo del baño y, por primera vez en años, vi mi reflejo sin esa sombra de inseguridad y culpa que él había cultivado en mí. Damian había abusado de mi amor, de mi confianza y de mi respeto, pero yo, finalmente, recuperaba todo lo que él me había robado. Con cada paso que daba en dirección a la justicia, me sentía más fuerte, más viva. No se trataba solo de recuperar el collar o el dinero, se trataba de recuperar mi dignidad y de darme una oportunidad de ser feliz nuevamente, sin las mentiras de alguien que nunca supo valorar lo que tuvo. Pasaron algunos días desde mi decisión, días en los que Damian me llamaba incesantemente, mensajes, correos, incluso apareció en mi trabajo tratando de hablar conmigo. Cada intento suyo me recordaba la vida de mentiras que habíamos compartido, y eso solo reforzaba mi determinación de exponerlo. Finalmente, el día de nuestra primera reunión con el abogado llegó. Cuando Damian entró en la oficina, su mirada estaba oscurecida por una mezcla de frustración y desafío. En su rostro se dibujaba una expresión de incredulidad, como si todavía no aceptara que esta vez yo estaba hablando en serio. Nos sentamos frente al abogado, un hombre de porte serio y mirada penetrante. En un primer momento, Damian intentó suavizar el tono de la conversación. Carla, por favor, no necesitamos hacer esto público. Podemos resolverlo entre nosotros. Te devolveré el collar, te compensaré. ¿No es suficiente? Sentí una oleada de indignación, pero me contuve. Miré a Damian fijamente antes de responderle, con una calma que apenas reconocí en mí misma. No se trata solo del collar, Damian. Se trata de la humillación, del desprecio y de cada mentira que me has hecho vivir. Él esbozó una sonrisa irónica, como si mis palabras fueran exageraciones de una mujer despechada. El abogado intervino, aclarando el alcance de la demanda y los términos del divorcio. Damian, al escuchar que cada aspecto de su infidelidad sería revelado ante el tribunal, mostró una reacción de desconcierto. ¿Así que me vas a arruinar públicamente?, preguntó, su tono cargado de incredulidad. ¿Por qué harías algo así? Lo miré, preguntándome cómo alguien podía ser tan insensible a las emociones y tan incapaz de comprender el dolor ajeno. Hablé con una voz firme, sin darle espacio para tergiversar mis palabras. Porque te lo ganaste, Damian. Nadie más debería pasar por lo que tú me hiciste pasar. La verdad necesita salir a la luz, y si eso significa que vas a perderlo todo, entonces será una consecuencia de tus propias acciones. Damian trató de protestar, alegando que su vida privada no debería ser de interés público, pero el abogado no dudó en recordarle los daños emocionales que sus acciones habían causado. Yo podía ver en el rostro de Damian el peso de la realidad finalmente cayendo sobre él. Sus intentos de evadir su responsabilidad comenzaban a desmoronarse. La reunión terminó sin ningún acuerdo, y él se fue sin siquiera mirarme. No me sorprendió. Sabía que el orgullo de Damian no le permitiría ceder, y me preparé mentalmente para lo que estaba por venir. Las semanas siguientes fueron una tormenta de preparativos y reuniones con el equipo legal. Cada día traía consigo recuerdos dolorosos, pero también una fuerza renovada para seguir adelante. Sabía que este proceso iba a ser largo y duro, pero estaba lista para afrontarlo. Durante ese tiempo, recibí una llamada de mi amiga Sofía, quien siempre había sido mi apoyo incondicional. Había estado a mi lado desde el primer día de este calvario, y su presencia me recordaba que todavía había gente que valoraba la lealtad y el respeto. Carla, acabo de ver a Damian en un restaurante con Leticia, me dijo Sofía, su voz cargada de indignación. Se comportaban como si nada estuviera pasando, como si tú no existieras. Escuchar eso me dolió, pero también me fortaleció. Saber que Damian y Leticia se atrevían a mostrar públicamente su relación mientras yo lidiaba con las consecuencias de su traición, solo reafirmaba mi decisión. Ya no podía permitirme titubear ni dudar. El camino hacia mi libertad y justicia era claro. El día de la primera audiencia llegó rápidamente, y al entrar a la sala del tribunal, pude ver a Damian sentado junto a su abogado. Su rostro estaba rígido, y su mirada evitaba encontrarse con la mía. Yo, por el contrario, sentía una mezcla de calma y determinación. El abogado presentó las pruebas de la infidelidad, las transferencias de dinero, y finalmente, la joya de la acusación, el robo de mi collar. Al mostrar la prueba de que Damian había regalado el collar a Leticia, vi un destello de furia en sus ojos. Ese collar representaba algo que él nunca había comprendido, y la frialdad con la que lo trató mostró el desprecio profundo que sentía
sentía por mí y por mis sentimientos. Al final de la audiencia, me acerqué a él y por primera vez hablé sin ira, sin resentimiento, pero con una tristeza casi resignada. Ese collar era lo único que me quedaba de mi madre, Damian. Y lo perdiste, igual que todo lo que alguna vez significaste para mí. Damian intentó replicar, pero las palabras parecían haberse atascado en su garganta. Era evidente que no esperaba que yo tuviera la valentía de enfrentar la situación de esta forma, y mucho menos que lo expondría ante todos. Sentí una liberación en mi pecho, como si el peso de años de sufrimiento finalmente se disolviera. A partir de ese día, Damian y yo nos convertimos en dos extraños unidos, solo por un proceso judicial. Mientras tanto, los medios comenzaron a cubrir la historia, y los detalles de su infidelidad y desdén por mis sentimientos se convirtieron en el tema de conversación en la ciudad. Los rumores volaban y cada uno pintaba a Damian con los colores de su verdadera naturaleza. Unos días después, mientras revisaba las noticias, vi un artículo titulado "La traición que destapó una doble vida". En él, relataban con detalle nuestra historia y la crueldad de Damian. La noticia había captado la atención de muchas personas, y los comentarios eran implacables. Para mi sorpresa, lejos de sentir vergüenza por mi vida expuesta, sentí una especie de satisfacción. Ya no era la mujer a la que todos veían como la esposa de Damian, sino alguien que había tenido la valentía de enfrentarse a él. Esa misma tarde, Damian me envió un mensaje breve, sin su habitual arrogancia, pidiéndome que reconsiderara la demanda. "Por favor, Carla, me estás destruyendo. ¿No podemos resolver esto de otra forma?", decía su mensaje. Me tomó un momento responder. Sabía que, en otro tiempo, ese mensaje me habría afectado, pero ahora todo lo que sentía era una fría indiferencia. Respondí con un único mensaje que sellaba mi determinación. "No hay marcha atrás, Damian. Ahora enfrentarás las consecuencias de tus actos". La conversación se terminó ahí. No había nada más que decir. Los días que siguieron a mi respuesta fueron silenciosos, como si Damian hubiera aceptado finalmente el peso de sus errores y la inminente caída de su imagen. Pero yo sabía que no se daría por vencido tan fácilmente. Había sido un hombre que valoraba su reputación y poder sobre cualquier cosa, y estaba seguro de que intentaría cualquier estrategia para salvar lo que pudiera. En uno de esos días de tensa calma, recibí una llamada del abogado. Su tono era grave, pero al mismo tiempo profesional. "Carla, necesito que vengas a la oficina cuanto antes. Damian y su abogado han presentado una contraoferta". Me quedé en silencio, contemplando la idea de una contraoferta. En el pasado, habría sentido esperanza de que tal oferta significara una posibilidad de paz o una especie de acuerdo, pero ahora, cada propuesta de Damian solo me parecía una estratagema más para evitar el impacto de la verdad. Llegué a la oficina con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Al entrar, vi a Damian sentado con una expresión calculadora, y el abogado comenzó a detallar la propuesta. Básicamente, Damian estaba dispuesto a ofrecer una cantidad considerable de dinero y ceder ciertas propiedades a cambio de que retirara los cargos y terminara la demanda. Miré a Damian, quien intentaba leer mi reacción. Había en su expresión una pizca de arrogancia, como si estuviera convencido de que yo caería ante su oferta materialista. Su mirada parecía decir que él aún controlaba la situación, que yo terminaría tomando el dinero y eludiendo el conflicto. "Entonces, ¿qué dices, Carla?", preguntó él, inclinándose hacia adelante, con esa misma arrogancia que había detestado durante años. Tomé aire antes de responder, asegurándome de que mi voz saliera tranquila y segura. "No quiero tu dinero, Damian. No me interesa ninguna propiedad. Lo que quiero es justicia". Damian se quedó en silencio, y por un momento, su rostro reflejó algo que rara vez había visto en él: sorpresa y tal vez miedo. Su mirada bajó lentamente, y el abogado aclaró su garganta, como si intentara suavizar la tensión en la sala. "Carla, entiende que este proceso podría ser difícil para ambas partes. A veces, los acuerdos son una forma de sanar y avanzar sin tanto dolor". Asentí, entendiendo la lógica del abogado, pero sabiendo que mi camino era otro. "Gracias por el consejo, pero sé lo que quiero. Prefiero enfrentar lo que sea necesario antes que aceptar una oferta que silencie la verdad". Damian, frustrado, se levantó de la silla y abandonó la sala sin decir una palabra. Fue un gesto que confirmó lo que había sospechado durante todo este tiempo. Nunca me había tomado en serio. Nunca había imaginado que yo tendría la fuerza para enfrentar sus abusos y exponerlo ante todos. Esa noche, mientras recordaba cada detalle de esa reunión, me di cuenta de cuánto había cambiado. La Carla de antes, la que había soportado en silencio, se había ido para siempre. Ahora estaba decidida a proteger mi dignidad y a defender el respeto que merecía, aunque eso significara desafiar a Damian y enfrentar cualquier consecuencia. Las semanas continuaron, y las audiencias se sucedieron una tras otra. Durante el proceso, cada vez que miraba a Damian en la sala del tribunal, veía en sus ojos una mezcla de rencor y arrepentimiento. Era como si comprendiera finalmente que había perdido el control y que la verdad lo alcanzaría, sin importar cuánto intentara negarla. Un día, recibí un mensaje inesperado de Leticia. Su tono era completamente distinto al de los mensajes provocativos que me había enviado antes. "Carla, creo que necesitas saber que Damian ha estado moviendo dinero en cuentas ocultas. Me dijo que lo hacía por seguridad, pero pensé que deberías saberlo", decía el mensaje. Sentí una mezcla de sorpresa y cinismo. Ahora Leticia intentaba jugar a ser aliada, quizás porque sabía que el colapso de Damian también arrastraría consigo su vida cómoda y lujosa. Respondí sin mucho interés, solo para ver si tenía más información. "¿Y por qué debería confiar en ti ahora, Leticia? ¿Por
Porque si él cae, yo también caigo, Carla. Y prefiero estar de tu lado, respondió rápidamente. Esa respuesta me dio algo en qué pensar. ¿Estaba Leticia verdaderamente arrepentida o simplemente estaba preocupada por su propia supervivencia? No me hacía ilusiones de que hubiera cambiado, pero cualquier información adicional era útil para asegurarme de que Damián pagara por todo lo que había hecho. Durante la siguiente audiencia, presenté el mensaje de Leticia como evidencia, y el juez pidió investigar las cuentas de Damián. La sala estalló en murmullos y él me lanzó una mirada asesina, pero yo mantuve mi expresión serena. Sabía que esta investigación no solo dañaría su reputación, sino que también lo privaría de los recursos que tanto valoraba. Las semanas siguientes fueron una tormenta mediática. Las noticias informaban sobre cada detalle del caso, y las cuentas secretas de Damián se convirtieron en el foco de atención. Amigos, familiares y colegas comenzaron a distanciarse de él. Las redes sociales estaban inundadas de comentarios y opiniones, y la imagen de Damián, una vez intachable, ahora se desmoronaba frente a los ojos de todos. Por las noches, revisaba los artículos y comentarios en línea, y aunque podría haber sentido cierta tristeza por la exposición de mi vida privada, experimentaba algo que nunca pensé que sentiría: una liberación. Saber que el mundo veía a Damián por lo que realmente era me daba una paz que había perdido hace mucho tiempo. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con una antigua colega de Damián, alguien que lo había defendido en el pasado. Me miró con una expresión de incomodidad, pero luego, como si sintiera la necesidad de expresar algo, me habló con un tono serio. Nunca pensé que Damián fuera capaz de esto. Siempre aparentó ser tan correcto, dijo ella bajando la mirada. Asentí, entendiendo su desconcierto, y le respondí con franqueza. A veces las personas que creemos conocer resultan ser los mayores desconocidos. Solo espero que esto sirva para que otras personas no pasen por lo mismo. Al volver a casa recordé cada momento en el que Damián me había menospreciado, ignorado y manipulado, y me di cuenta de que, aunque todo esto estaba siendo doloroso, estaba recuperando algo invaluable: mi identidad y mi voz. Sabía que el proceso no había terminado y que aún quedaban batallas por librar, pero cada día me acercaba más a un final que ya no me aterraba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida, y esa sensación era más poderosa que cualquier miedo o incertidumbre. Los días continuaron entre audiencias, abogados y la constante cobertura mediática. Aunque el proceso era agotador, cada paso me fortalecía, como si con cada declaración y cada revelación se fuera rompiendo el último vínculo que alguna vez me ató a Damián. La presión en su vida era cada vez mayor, y eso era evidente en su apariencia y en su comportamiento cada vez más errático. La situación parecía afectarlo profundamente, y aquellos que antes lo respetaban ahora lo miraban con desprecio. Durante una de las últimas audiencias, el abogado de Damián intentó otra maniobra desesperada. Argumentó que yo había exagerado mis reacciones y que el valor sentimental del collar no justificaba el proceso. Aquella afirmación despertó una mezcla de furia y tristeza en mi interior. Damián, quien conocía la historia de ese collar, se atrevía a minimizar el último recuerdo que me quedaba de mi madre. Respiré profundo y cuando fue mi turno, hablé con la sinceridad y firmeza que había adquirido en los últimos meses. Este no es solo un collar, es el último recuerdo que me queda de mi madre, dije, y sentí que mi voz resonaba en la sala. Y Damián sabía cuánto significaba para mí. No fue solo una pieza de joyería, fue una parte de mi vida, un vínculo con el pasado que él destrozó sin piedad. Mis palabras generaron un murmullo en la sala, y pude notar la incomodidad en el rostro de Damián. Por primera vez parecía avergonzado, como si finalmente entendiera el dolor que había causado. El juez me observó con respeto, y su fallo confirmó que Damián debía hacerse responsable no solo por la pérdida del collar, sino por todos los daños que sus acciones habían causado. Cuando la audiencia terminó, Damián se acercó a mí en el pasillo. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y desesperación. ¿Realmente tienes que destruirme de esta manera?, preguntó en voz baja, intentando mantener una compostura que ya no tenía. Lo miré, y por un momento recordé al hombre que había amado, al que había creído conocer, pero ese hombre ya no existía. Frente a mí solo estaba alguien que había abusado de mi confianza y me había herido sin remordimientos. No soy yo quien te destruye, Damián. Son tus propias acciones las que te han llevado hasta aquí, respondí. Mi tono era firme pero sin rencor. Ya no sentía odio, solo una profunda indiferencia. Damián se apartó sin decir más, y yo sentí que esa era la última vez que necesitaba verlo. Sabía que el proceso aún no estaba completamente cerrado, pero en mi corazón, esa conversación había sido el cierre definitivo de nuestra historia. En los días siguientes, el caso alcanzó su punto máximo de atención pública. Cada detalle sobre las cuentas ocultas de Damián, su traición y el robo del collar era noticia en todos los medios. Yo, por mi parte, mantuve un bajo perfil. Sabía que lo importante no era el escándalo, sino la paz que había ganado al liberarme de esa relación tóxica. Una tarde, mientras revisaba los documentos finales del divorcio, recibí una llamada de Leticia. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Al otro lado de la línea, su voz sonaba diferente. Ya no tenía el tono arrogante ni provocador. Carla, sé que no tienes razones para escucharme, pero quería disculparme, dijo, y su tono parecía genuino. Sé que fui parte de todo esto, y aunque no puedo cambiar el pasado, solo quería que supieras que lo lamento. Por un instante, me pregunté si realmente estaba siendo sincera o si era otro de sus juegos, pero en lugar de responder con dureza, opté por una calma que me sorprendió. Leticia, lo que hiciste no tiene justificación, pero ya no estoy interesada en aferrarme a este odio. Espero que aprendas algo
algo de todo esto, respondí, y con esa última palabra terminé la llamada. Esa conversación me dejó pensando en cómo había cambiado a lo largo de este proceso. Antes, cada palabra de Leticia habría sido como una herida abierta, pero ahora no sentía nada. Había aprendido a dejar ir el rencor y a concentrarme en mi propio bienestar. Finalmente, llegó el día en que firmé los últimos papeles de mi divorcio. Al hacerlo, sentí que cerraba una etapa dolorosa de mi vida, una etapa llena de mentiras y desilusiones, pero también una etapa que me enseñó a valorarme y a defenderme. Damián había perdido su trabajo, su prestigio y sus aliados, y su imagen estaba completamente destruida. Ya no era el hombre respetado que alguna vez pretendió ser, ahora era solo el reflejo de sus propias decisiones. Con los documentos en mis manos, salí de la oficina y respiré el aire fresco de la tarde. Por primera vez, sentía que era libre, que cada paso que daba era mío, y que, aunque el futuro era incierto, no había nada que temer. Me di cuenta de que todo lo que había perdido era insignificante comparado con lo que había ganado. Mi dignidad, mi libertad y sobre todo, mi paz. Camino a casa, recordé cada momento en que me había sentido rota y traicionada, y supe que había superado cada obstáculo. Esta experiencia había sido una prueba, una que me enseñó a reconocer mi propio valor y a nunca permitir que alguien volviera a menospreciarme. Al llegar, miré el espejo y me vi a mí misma como una nueva mujer, alguien que había enfrentado sus miedos y había salido victoriosa. En ese reflejo ya no veía a la esposa de Damián, la mujer que alguna vez se sacrificó por amor. Ahora veía a una mujer que se amaba a sí misma, que había renacido de sus propias cenizas. Los días que siguieron a la firma del divorcio fueron tranquilos, pero llenos de una paz que hacía tiempo no sentía. La vida empezó a tomar un nuevo color, uno que no estaba teñido de amargura ni desconfianza. Sentía como si una enorme carga se hubiera levantado de mis hombros. Por fin, podía concentrarme en lo que realmente importaba, en reconstruirme y en encontrar la felicidad por mí misma. Unas semanas después, recibí una invitación de un programa de televisión local. Querían que compartiera mi historia. Al principio, dudé. Temía revivir el dolor, enfrentar nuevamente las emociones que había intentado dejar atrás. Pero luego comprendí que contar mi historia podría ayudar a otras personas que, como yo, habían vivido una relación destructiva sin saber cómo liberarse de ella. El día de la entrevista, me senté frente a la cámara, rodeada de luces, y vi el reflejo de la mujer que había llegado a ser. Alguien fuerte, alguien que había aprendido a amarse y a valorarse. La conductora, una mujer amable y comprensiva, comenzó la entrevista con una pregunta directa pero importante. Carla, ¿cómo te sientes después de todo lo que viviste? ¿Qué te motivó a dar ese paso tan valiente? Pensé en todas las noches de dolor y confusión, en las humillaciones y en los días en que dudé de mi propio valor. Pero también pensé en las personas que estuvieron a mi lado, en Sofía, en el abogado que me apoyó y en cada pequeña victoria que me llevó a recuperar mi dignidad. Al principio me sentía devastada, respondí con sinceridad. Fue como si todo lo que había construido se derrumbara de repente, pero con el tiempo comprendí que merecía más, que no podía seguir permitiendo que alguien que no valoraba mi amor ni mi respeto decidiera sobre mi vida. Dar ese paso fue mi forma de decir basta, de recuperar mi vida. La conductora asintió con empatía y continuó haciendo preguntas sobre el proceso judicial, los momentos difíciles y la exposición mediática. A medida que avanzaba la entrevista, me sentía cada vez más segura y comprendí que compartir mi historia no era solo una forma de sanar, sino de empoderar a quienes me escuchaban. Al final de la entrevista, la conductora me preguntó si tenía algo que quisiera decirle a otras personas que estuvieran pasando por una situación similar. Miré a la cámara, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. A todas las personas que están en una relación donde se sienten menospreciadas, traicionadas o atrapadas, no tengan miedo de defenderse. Su valor no depende de nadie más que de ustedes mismos. No importa cuántas veces hayan sido lastimadas, siempre hay una salida, siempre hay una forma de recuperar el respeto y la paz. La entrevista terminó y al despedirme de la conductora, supe que había hecho lo correcto. Había usado mi dolor como un mensaje de esperanza para otros, y eso, en sí mismo, me dio un nuevo propósito. Al día siguiente, recibí mensajes de personas que habían visto la entrevista. Muchas eran mujeres que se sentían atrapadas en relaciones donde no eran valoradas, donde sus emociones eran ignoradas o manipuladas. Sus palabras me conmovieron profundamente, y en cada mensaje sentía que, de alguna forma, mi experiencia había servido para brindarles un poco de fuerza y claridad. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con la hermana menor de Damián. Ella siempre había sido amable conmigo, y al verla, sentí una mezcla de incomodidad y curiosidad por lo que diría. Se acercó con una expresión de tristeza en su rostro, y sus primeras palabras fueron de disculpa. Carla, siento mucho todo lo que mi hermano te hizo pasar. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. Y aunque no cambia nada, quiero que sepas que siempre pensé que eras una mujer increíble. Agradecí sus palabras, y en su voz sentí una sinceridad que me reconfortó. No todos en la vida de Damián eran como él, y entender eso me hizo recordar que, a pesar de lo que había sufrido, había personas que me apoyaban, incluso aquellas que yo no esperaba. Gracias. Eso significa mucho para mí. Y no tienes nada de qué disculparte. Todos somos responsables de nuestros propios actos. Nos despedimos cordialmente, y al caminar de regreso a casa, sentí que cada interacción me ayudaba a cerrar capítulos, a sanar heridas que, aunque profundas, empezaban a cicatrizar. A medida que los días pasaban, comencé a pensar
pensar en mi futuro, en lo que realmente deseaba. Empecé a retomar proyectos que había dejado de lado, a reconectar con amigos que hacía mucho tiempo no veía, y a disfrutar de cada pequeña cosa con una libertad que antes no conocía. Sentía como si estuviera redescubriendo el mundo, un mundo en el que no existía Damian, en el que yo era la protagonista de mi propia historia. Finalmente, en una de esas noches en que la nostalgia y la paz se mezclan, tomé un papel y una pluma y decidí escribir una carta para mi madre. Aunque ella ya no estaba, sentía que era el momento de agradecerle por el collar, por haberme dejado ese recuerdo que, a pesar de haber sido arrebatado, siempre estaría en mi corazón. Le agradecí por haberme enseñado a ser fuerte, por haberme inspirado a buscar siempre la verdad y la justicia. Escribir esa carta fue como un ritual de sanación. Al terminarla, sentí que había encontrado un cierre a todo lo que había vivido. Doblada con cuidado, la guardé en un lugar especial y supe que, de alguna manera, había recuperado la paz. Esa noche, al acostarme, sentí que finalmente había llegado al final de un largo y doloroso viaje. El mundo seguía adelante, y yo estaba lista para seguir con él, con la certeza de que siempre encontraría el valor para defender mi felicidad, sin importar lo que el futuro me deparara. Los meses que siguieron fueron un renacer. Había terminado el capítulo más doloroso de mi vida, y ahora cada paso era una reafirmación de la libertad que había conquistado. La paz que experimentaba al despertar cada mañana era algo que hacía mucho no sentía, y aprender a disfrutar de la soledad, de mi propia compañía, era un privilegio que me había ganado con cada batalla librada. Un día, mientras tomaba un café en mi cafetería favorita, recibí un mensaje inesperado de Sofía. Era una invitación para asistir a una conferencia sobre resiliencia y empoderamiento femenino, en la que varias mujeres compartirían sus historias de superación. Sofía me animaba a asistir, diciendo que creía que mi historia podría inspirar a muchas más personas. Dudé por un momento, pero finalmente acepté. Sentía que esta era una oportunidad para cerrar el ciclo de una vez por todas y para reafirmar la promesa que me había hecho. Nunca más dejaría que alguien me despojara de mi dignidad. Llegó el día del evento y al entrar en el salón vi a decenas de mujeres, algunas con sonrisas cálidas, otras con miradas de esperanza y muchas de ellas con cicatrices de historias difíciles, similares a la mía. Me sentí en casa. El ambiente era cálido y acogedor y comprendí que estábamos allí no solo para compartir nuestras experiencias, sino para ayudarnos mutuamente a sanar. Cuando llegó mi turno, subí al escenario y desde allí pude ver los rostros atentos de cada persona. Inspiré profundamente y comencé a contar mi historia. Hablé de los años de dolor silencioso, de las traiciones, del collar que simbolizaba mi vínculo con mi madre y de cómo todo eso había sido destruido por la indiferencia y el egoísmo de alguien en quien había confiado ciegamente. Pero no estoy aquí para hablar del dolor, dije mientras la audiencia me observaba con empatía. Estoy aquí para recordarles que, sin importar lo profundo de la herida, siempre podemos levantarnos. Cada una de nosotras tiene la fuerza para decir basta, para elegir su propio camino y recuperar la paz. Al terminar, el salón se llenó de aplausos. Fue un momento poderoso, un reconocimiento a la lucha de cada una de nosotras. Bajé del escenario y varias personas se acercaron para agradecerme por compartir mi historia. Cada palabra de agradecimiento y cada abrazo me recordaban que no estaba sola en este proceso, que todas, de alguna manera, compartíamos el mismo deseo de ser libres y felices. Al final de la conferencia, Sofía se acercó con una sonrisa de orgullo en su rostro. Sabía que tenías que estar aquí. Tu historia es un recordatorio de lo fuertes que podemos ser, me dijo, abrazándome. Gracias, Sofía. No sé qué habría hecho sin tu apoyo, respondí, sintiendo una gratitud infinita. Esa noche, mientras regresaba a casa, recordé las primeras noches tras descubrir la traición de Damian, cuando el dolor parecía insuperable, y me di cuenta de cuánto había cambiado desde entonces. El dolor se había transformado en fortaleza y la desesperanza en determinación. Unas semanas después de la conferencia, recibí una carta del abogado. El proceso judicial estaba oficialmente cerrado. Damian, sin recursos ni apoyo, había aceptado las condiciones finales del divorcio. El juez había ordenado una compensación económica y Damian tendría que pagar por cada daño que había causado. Había perdido su trabajo, sus amigos lo habían abandonado y su reputación estaba arruinada. Guardé la carta en un cajón, junto a la carta que había escrito para mi madre. No sentía rencor. Lo que sentía era una paz indescriptible. La justicia se había cumplido y ahora podía mirar hacia el futuro sin ningún tipo de amargura o resentimiento. En los días siguientes, comencé a planear un viaje. Siempre había soñado con recorrer lugares nuevos, pero nunca me había permitido hacerlo. Ahora, con la libertad en mis manos y el mundo ante mí, decidí que era el momento perfecto para cumplir ese sueño. Compré un boleto de avión y preparé mi maleta, sintiéndome como una nueva persona, lista para explorar y redescubrir el mundo. La mañana de mi partida, mientras cerraba la puerta de mi casa, me detuve un instante para mirar alrededor. Cada rincón de ese lugar me recordaba los momentos difíciles, pero también los momentos en que había luchado por salir adelante. Sonreí, sabiendo que dejaba todo eso atrás para empezar una nueva aventura. El viaje fue una experiencia transformadora. Cada lugar que visitaba me regalaba una lección. Cada persona que conocía me ayudaba a recordar que la vida estaba llena de posibilidades. Me encontré a mí misma en cada amanecer y en cada atardecer. Y en cada rincón del mundo al que llegaba, me recordaba que ahora era libre de ser quien siempre había querido ser. Al regresar me sentí renovada, como si el pasado fuera solo un capítulo que había terminado de leer. Ahora tenía una vida por delante, una
vida que era completamente mía, sin las sombras de la traición o el dolor. Me di cuenta de que este viaje no había sido solo una aventura física, sino un viaje hacia el interior, un viaje de sanación y de autodescubrimiento. En los meses que siguieron, me dediqué a nuevos proyectos, conocí a personas que valoraban la sinceridad y el respeto, y encontré una felicidad que antes había creído imposible. Cada día era un regalo, y cada momento de paz era una victoria que celebraba en silencio. Con el tiempo, incluso el recuerdo de Damián se fue desvaneciendo. No tenía rencor ni odio hacia él, simplemente había dejado de ocupar un espacio en mi vida. Había recuperado mi dignidad, mi paz y mi libertad. La experiencia me había enseñado que, aunque el dolor fuera profundo, siempre había esperanza de sanación, y que la verdadera fuerza estaba dentro de mí. Ahora, cuando miro hacia el futuro, lo hago con una sonrisa y con el corazón lleno de gratitud. Soy consciente de que la vida seguirá trayendo desafíos, pero también sé que tengo el poder de enfrentar cada uno de ellos con la misma valentía con la que enfrenté los obstáculos del pasado. La mujer que era antes de Damián ya no existe. Ahora soy alguien nuevo, alguien que aprendió a amarse, a valorarse y a no temerle a la soledad. La vida finalmente es mía, y pienso vivirla con todo el amor y la alegría que me merezco.